Quiero empezar esta reflexión leyendo algo que te va a ayudar a entender el tema que voy a tratar en esta mañana. Una madre solicitó a Napoleón el perdón de su hijo. El emperador dijo que era el segundo delito que cometía el hombre y que la justicia exigía su ejecución. No pido justicia, dijo la madre, pido misericordia. Pero señora, respondió el emperador, no merece misericordia alguna. Su excelencia, prosiguió la madre, si la mereciera, no sería misericordia, y misericordia es todo lo que le pido. Muy bien, dijo el emperador, tendré misericordia. Así se salvó la vida de su hijo. Quiero hablarles en esta mañana de la misericordia de Dios, de lo grande y poderosa que es esta misericordia para alcanzarnos a todos en todo tiempo, cual sea la circunstancia. ¿Qué es misericordia? La misericordia es un atributo de Dios, es el acto de su divino amor por el cual, siendo un Dios tan perfecto, se compadece no tan solamente de nosotros, los seres humanos, sino de todas las cosas que Él creó, de toda su creación. La misericordia del Señor es un tema muy hablado en las Escrituras, en la palabra de Dios. La palabra misericordia aparece ahí en la Biblia más de 250 veces y hoy vamos a dar un vistazo a algunas de estas escrituras que nos hablan de la gran misericordia de Dios. Empezamos con Efesios el capítulo 2, verso 4 y 6. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice esta escritura que Dios es rico en misericordia, y fue su gran misericordia y su eterno amor por el cual Dios envió a su Hijo por nuestros pecados. Y por esa misericordia hoy podemos ser justificados, hoy podemos ser salvos, hoy podemos ser libres de la condenación, del juicio eterno. La benevolencia de Dios alcanza a toda la humanidad. No queda nadie fuera de la misericordia de Dios. Esta misericordia es por su puro amor. El amor de Dios es diferente al amor del ser humano. Nosotros amamos a los que nos aman, a los que han ganado nuestra confianza, mas sin embargo, Dios nos amó aun cuando nosotros no habíamos hecho nada para merecer su amor. Vamos a una segunda escritura que es el Salmo 103, el verso 17, dice, pero el Señor es eternamente misericordioso. Él les hace justicia a quienes le honran y también a sus hijos y descendientes. Lo que encontramos aquí es que la misericordia de Dios es eterna, dice eternamente. Su misericordia es por los siglos y hasta los siglos. No se gasta, no se agota, no cambia. ¿Por qué es que dice la Escritura que la misericordia de Dios es eterna? Bueno, si no fuera eterno el que lo posee, entonces no podríamos hablar de una eternidad. Pero el Dios que nos ofrece misericordia es eterno. Y si Él es misericordia y Él es eterno, su misericordia entonces es eterna. Recuerda que Dios no tiene principio ni tiene fin. Él siempre ha existido. Y si Él ha existido siempre, siempre existió su amor, siempre existió su misericordia.
Una tercera escritura está en Salmo 108, el verso 4, dice: porque más grande que los cielos es su misericordia, y hasta los cielos su verdad. ¿Qué podemos entender aquí? Que la misericordia de Dios no tiene límites. Por eso puede llegar donde tú estás, no importa el lugar que sea, la condición que te encuentres. Alguien dijo lo siguiente alguna vez: si todo el cielo fuera papel, si todos los árboles fueran bolígrafos y todo el agua del mar fuera tinta, con todo nunca se podrá escribir el gran amor de Dios. Así es la misericordia de nuestro Dios. Es tan grande que no se puede describir con nuestro entendimiento humano. Su misericordia entonces es sin límites. Note este versículo que dice: más grande que los cielos. ¿Cómo podría explicar la misericordia de Dios en su vida? ¿Qué hizo Dios por nosotros cuando nos encontrábamos hundidos en el lodo del pecado? Nos envió a su único Hijo a morir en una cruz para así poder rescatarnos. Creo que ahora podemos entender un poco más acerca de lo grande que es la misericordia de nuestro Dios. Otra escritura dice en Lamentaciones, el capítulo 3, verso 22: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, nunca su misericordia se ha agotado. Mire, la misericordia de Dios ha prolongado nuestra vida. Verdaderamente, si no hubiera sido por la misericordia de nuestro Dios, creo que ni usted ni yo estaríamos aquí. Él nos guardó muchas veces milagrosamente, por lo menos en mi vida. Yo recuerdo muchas veces, y nos preservó la vida a cada uno de nosotros. ¿Por qué razón lo hizo? Porque Él tiene un plan eterno para nuestras vidas. Efesios el capítulo 2, el verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En Isaías el capítulo 38, el verso 1 al 5, encontramos aquí una historia cuando Ezequías enfermó y Dios le envía un mensaje con su profeta Isaías que él iba a morir. Fue entonces cuando Ezequías se humilló y pidió a Dios misericordia, y en su misericordia le prolongó 15 años más la vida, porque Dios es misericordioso. Una escritura más en Joel el capítulo 2, verso 13, dice: desgárrense el corazón, no los vestidos, y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. Mire, la misericordia de Dios alienta el arrepentimiento. El profeta Joel aquí dice que la misericordia de Dios es una poderosa motivación para tener un corazón quebrantado delante de Dios. Él es siempre compasivo y está dispuesto a perdonar, no importa cuán grande sea el pecado, la falta, la maldad que hayamos cometido, porque mucho más grande es la misericordia de Dios. Dios siempre quiere nuestro bienestar. Él no nos quiere destruir. Dios está del lado de la vida. Él no quiere que la gente muera, perezca en su pecado. Con su grande misericordia, Él lo quiere alcanzar. Pero para hallar esa vida, todo hombre y toda mujer tiene que pasar por el camino del arrepentimiento, por ese camino donde uno se detiene a reflexionar y puede decir: ¿qué he estado haciendo con mi vida? ¿Qué he estado haciendo en cuanto a mi vida espiritual? ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Dios hace su parte cuando nosotros hacemos también lo nuestro. Ezequiel, el capítulo 18, el verso 21 dice:
Mas el impío, si se apartase de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Mire, existe una sola elección, y es arrepentirse y vivir, o no arrepentirse y morir. Pero creo que usted es inteligente para decidir por la vida, por el arrepentimiento. El impío aquí es aquel que no practica la piedad, pero si se aparta de sus pecados, alcanzará misericordia. Te repito, no importa qué clase de pecado hiciste. Yo he encontrado algunas personas que me han dicho, hice esto, ¿cree que Dios me puede perdonar? Pues siempre les digo que la misericordia de Dios es tan grande, tan amplia, que puede perdonarles. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Miqueas el capítulo 7, el verso 18 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Qué tremendo es nuestro Dios, que olvida el pecado. A veces cometemos errores y pedimos perdón a nuestros semejantes, mas sin embargo, a veces nos dicen otra vez. Ese otra vez quiere decir que no nos perdonaron, pero Dios olvida el pecado. Y lo que podemos ver aquí entonces es que la misericordia de Dios perdona el pecado. En virtud de la caída del ser humano, todos hemos llegado a ser pecadores. El pecado es la única cosa que nos mantiene fuera del cielo. Pero cuando nosotros reconocemos que hemos pecado y le pedimos perdón a Dios, entonces nuestro camino está abierto para llegar al cielo de Dios, porque el cielo es santo y nada malo entrará ahí. Por eso es que la misericordia sigue extendida, para que aquí en vida nosotros podamos decirle al Señor, yo me acojo a tu misericordia. Y solamente Dios puede perdonar pecados. Quiero que tenga presente esto, que solo Dios puede perdonar pecados. Ningún hombre, ninguna mujer, por más religioso que esa persona sea, podrá perdonar pecados. Solo aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario, solo Él puede perdonar. Es decir, solo Cristo Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados. Por eso dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tito el capítulo 3, verso 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mire, la misericordia de Dios hace posible la salvación. Nadie puede ni podría salvarse a sí mismo. Solamente confiando en la dádiva, ¿no?, de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Por más buena, bondadosa que parezca la gente, las personas, ninguna tiene el poder de Cristo para salvar. En el libro de Hechos, por ejemplo, si lee usted luego el capítulo 10, ahí va a encontrar a un hombre llamado Cornelio. Dice que este hombre era dadivoso, no solamente daba, era generoso, sino que también oraba, dice la Biblia, oraba a Dios. Era una persona que podríamos decir muy buena, pero le hacía falta ser salvo. No importa cuán grandes cosas hagamos, todavía necesitamos la salvación. Y esta salvación es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ponga mucha atención a esta escritura en Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces no somos salvos por los sacrificios que podamos hacer, ni por las obras, por más buenas y grandes que sean,
sino que solo somos salvos por gracia y por fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Querido amigo, amiga, todos los que me escuchan, solo acogernos a la gracia de Dios, a la fe en el Señor Jesucristo, nos libra de la condenación eterna. Yo no sé si en esta hora quieres beneficiarte, quieres acogerte a la misericordia de nuestro Dios. Está a tu alcance. Y la Biblia dice que si confesamos que Jesucristo es el Señor, si creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Y para hablar y para confesar hay que estar vivos. Cuando ya morimos, se perdió nuestra oportunidad, pero esta es la oportunidad. Acógete a la misericordia de Dios, acógete al inmenso amor de Dios, deja que Él te salve por la eternidad. Quiero orar, quiero guiarte en una oración. Si realmente tú dices, Dios, yo necesito esa misericordia, yo no entendía que eres tan grande y que me puedes perdonar y que me puedes acoger a pesar de la mala conducta que he tenido. Entonces tú quieres orar, quiero ayudarte, inclina ahí tu rostro donde estás y dile al Señor después de mí estas palabras. Quiero guiarte porque quizá tú dices, bueno, yo quiero acogerme a la misericordia, yo quiero ser objeto del amor, de la bondad de Dios, pero ¿cómo lo hago? Quiero guiarte. Inclina ahí tu rostro y ora así. Gracias te doy, Padre, por tener misericordia de mí y enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Por favor, perdona mis pecados. Creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Creo que resucitó de los muertos y vive hoy. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Amén y amén. Si has hecho esta oración, es la más grande y sabia decisión. Y sigue adelante, lee la Biblia, la palabra de Dios, y tú llegarás a ser una persona que también va a extender el amor, la misericordia de Dios a otros. Iglesia, vamos a orar agradeciendo a Dios por ser tan grande en misericordia para con nosotros y habernos librado de la condenación eterna. Debemos estar súper agradecidos por su amor, por su grande misericordia. Inclina ahí tu rostro y agradécele al Señor por haber sido bueno, por ser bueno, y aún su misericordia sigue extendida para poder caminar en este camino de verdad. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, como creyentes en ti, queremos darte gracias, Señor, por habernos ayudado a través de tu Espíritu Santo a reconocer que tú eras grande en amor, grande en misericordia. Gracias, Señor, por habernos dado a tu único Hijo Jesús para ser nuestro Salvador, para ocupar nuestro lugar ahí en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos a extender esta misericordia, porque tú vives en nosotros y tu misericordia está en nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser misericordiosos como tú lo eres, Señor, y poder extender esta misericordia, este amor a otros, porque también tu palabra dice que tu amor ha sido derramado en nuestros corazones. Gracias, mi Dios, porque sigues teniendo misericordia de nuestras vidas y nos vas guiando por tu Espíritu a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús, toda alabanza, toda gloria y todo honor te lo damos a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.